Pasó pues otra vez a Ciro Molina era una obsesión, una fijación de andar metido con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos tal vez, ninguno de nosotros tenía dinero, ninguno de nosotros andaba de dinero. ¿Qué era lo único que teníamos? ¿Cuál era el único caché, como se dice ahora, que teníamos? Era, pues que éramos amigos de Ernesto Cardenal, éramos amigos de Pablo Antonio, éramos amigos de José Coronel, teníamos acceso a hablar con ellos. José Coronel, en sus conversaciones raras veces no distinguía. Él estaba hablando con Sergio Ramírez y nosotros estábamos parados a la orilla hablando. Quiero decir, él hablaba con una persona importante y nosotros estábamos de mirando. Sí, todos estábamos asombrados. Entonces se le metió así lo que quería ir otra vez a ver el Guaro con nosotros. Y fuimos a una cantina ahí por la iglesia de San Antonio, donde era Guaro barato. Y total, se pescaba el poeta y a ver qué hacemos con el pescado. Entonces esa vez le cubrimos con una sábana. Él andaba siempre provisto para esas situaciones. Le daba una sábana, lo cubrimos con su sábana. Y al día siguiente que lo recogimos le habían echado limón a la gente que llegó a la misa temprana. Entonces con ese dinero pudimos continuar la juerga de la mañana. Juegas que a veces terminaban en el mercado, en la antigua posición del Hotel Colón, del Hotel Colón, donde quedaba la ferretería, la aceitera de venta de lubricantes del papá que vende las tarjetas plásticas. ¿Cómo se llama ese pretencioso? Edgar Haller. Entonces a ese señor lo mataron ahí justamente en la acera. Ahí terminaban nuestras incursiones que habían comenzado a las 5 de la tarde, 5:30, pero ya Juan había defectado porque tenía que ir a su casa. Él era muy querendón con su familia y a pesar de los desmadres que hacíamos, era muy querendón. Fue una gran pérdida. Literariamente, pues el cuento era en aquella época y aún ahora un género que yo casi no cultivo. Lo hago para mi propio consumo. Pero Juan siempre manifestaba inquietudes por el cuento y siempre estaba hablando del cuento. Pero su conocimiento de lo que llaman las técnicas del cuento, eso no era su mundo, eso no lo manejaba, él no sabía de eso. Él inscribía por inspiración, es lo contrario de Sergio Ramírez. Sergio Ramírez trabaja 48 horas al día. Los 10 primeros minutos se los dictan los dioses, el resto lo hacen él. Imagínense qué desgracia. Pues eso fue. Antes de darle la palabra a Luis Rocha, quisiera regresar un tanto al Juan Aburto, escritor y formador de escritores, que es lo más importante por lo que yo lo recuerdo, además de, obviamente, el ángulo de su vida bohemia. También a Juan me lo presentó Luis Rocha. Y lo primero que él hizo cuando nos conocimos y supo que yo escribía o era aprendiz de escritor de cuentos, fue abrirme su biblioteca. Y al abrirme su biblioteca a mí me abrió un mundo diferente. Biblioteca es mucho decir. Lo que Juan tenía en su casa, en la sala de su casa, era una vitrina con una llave, con libros. Y yo venía de León, donde estudiaba los fines de semana, y me llevaba 1 o 2 libros, se los devolvía y me entregaba otro. Y de esa manera yo tuve una formación muy completa como cuentista, leyendo los cuentistas que Juan me recomendaba. Y comenzamos por una antología del cuento norteamericano, donde yo me encontré cuentos inolvidables como Una rosa para Emily de William Faulkner o Los asesinos de Hemingway. Luego me dio a leer los cuentos de Chekhov, un tomo de cuentos de Chekhov, que fue también una de las grandes marcas de mi vida. Gracias a él leí por primera vez a Poe, los cuentos de
de Poe, a Maupassant. Es decir, no desperdiciaba Juan las recomendaciones y su biblioteca era, pues porque era pequeña, era a la vez muy selecta. Entonces yo creo que yo me la leí toda. Sí, en un año yo me habré leído, en fines de semana me habré leído todo lo que Juan tenía en esa biblioteca. Por lo tanto, él era un formador de escritores en silencio, no se sentaba a dar un taller literario, pero enseñando lo que uno debería leer, pues a la vez enseñaba el rumbo distinto que uno debería tomar dentro de lo que todavía la literatura nicaragüense era, donde reinaba muy fuertemente lo vernáculo. Aquí el poetista más importante era Adolfo Calero Orozco, ¿no? Con los cuentos pinoleros, y esa era la marca de la literatura nacional. Entonces Juan apuntaba hacia algo muy diferente que yo insisto en mi formación como escritor fue verdaderamente fundamental. Entonces yo quería llevar por ese rumbo a Luis. Ya hemos hablado extensamente de las cantinas, quedan muchas anécdotas que contar. Quizás una que no sé si Luis o Edwin se acuerdan, una vez que estaba Octavio Robleto, que ya con tragos le daba por el silencio, era al revés de Juan, ¿no? Que le daba por hablar muy rápido, y entonces yo recuerdo que detrás de la mesa donde estábamos había una roconola, y el poeta Robleto se había quedado callado, y entonces Juan le insistía que hablara, papito, pero te quedaste callado, habla. No hablo si no me echan un chelín, dijo Octavio, el chelín que se le echaba a las roconolas para que tocaran, ¿no? Hay una anécdota muy importante de esa época que incluye prácticamente a la totalidad de los que en esa época nos decíamos escritores. Habíamos tenido una radio frente al hotel Estrella, había una radio, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces después del debate, pues había que celebrarla. Entonces nos venimos caminando, eso quedaba ahí nomás a la cuadra, de ahí a la estación había una cuadra y corta. Sergio Ramírez, Fernando Gordillo, que ya comenzaba a padecer del problema de transporte, de movilización, Roberto, Iván y yo. Y los llevamos ahí a bautizarlos. Se tomaron uno o dos, después todos tenían un poema que los estaba esperando y salieron despavoridos a lavarse los dientes. Yo creo que es la única vez que yo he puesto un pie en una cantina de esas. No, varias veces, pero yo era moderado, morigerado. Entonces yo quisiera que Luis nos hablara un poco sobre Juan Aburto, lector y escritor, y además cómo te encontraste con Juan, porque ya vemos que tanto en el caso mío como Edwin, vos fuiste la puerta de entrada a Juan. Prácticamente estas cosas me están haciendo como contemporáneo de Rubén Darío, con quien decían que era con quien se había tomado los primeros tragos Juan Aburto. A Juan, a Edwin, a todos. Bueno, es cierto, lo que pasa es que yo conocí a Juan a través de su compadre Fernando Silva. El compadrazgo entre Fernando Silva y Juan Aburto, yo no recuerdo exactamente, se le pregunto si era porque Fernando era padrino de algunas del animalero. ¿De quién? De mí, mío. Ah, tuya, Daniela. Bueno, entonces yo me mantengo además que efectivamente Juan, y valga la pena pues con homenaje a él, sí fue sumamente siempre apegado a todo a su animalero. Es curioso todo esto del compadrazgo. Entonces Fernando Silva, quien me presenta a mí a Juan Aburto más o menos comenzando los 60, con una diferencia, conte que hubo un comienzo, dada la agilidad de Juan Aburto y todo eso, yo pensé que eran más o menos cercanos, contemporáneos. Debemos de tomar en cuenta, sí, que la diferencia de edad entre Juan Aburto y Fernando Silva era de 19 años, y sabemos bien que Juan Aburto nació en 1908 y Fernando Silva en 1927. Pero bueno, No, 18. 18 es, ¿verdad? 18, sí. Entonces, bueno, 9 años.
El caso es que sí, Fernando fue, también era realmente una persona aglutinadora en su casa, estaba recién llegado, comenzando su éxito como pediatra. Incluso habría que agregar también allí que hasta médico en algunas de las peleas que tuvimos con la gente, los de Bellas Artes, que no nos querían, pero no nos querían también porque nos íbamos a meter a su fiesta en la Escuela de Bellas Artes y tenía que intervenir Rodrigo Peñalba. Y solo recuerdo que una vez tuvimos que ir a despertar a Fernando Silva porque a Roberto Cuadra le habían roto la nariz, entonces lo tuvimos. Pero había una relación absolutamente fraternal. Y como decía Sergio, lo que pasa es que Juan abarcó casi todas las generaciones, no únicamente de los escritores, sino, como decía bien, de periodistas como Chepe Chico Borges, todos los contemporáneos de Chepe Chico, como Danilo Aguirre, que está por aquí. Bueno, también, pero también Danilo, pues tuviste con Juan Aburto. Exactamente, entonces, es decir, fue realmente un amigo de todos. Yo también querría agregar que de alguna manera, con su forma, de repente, ve papito, hacete cuento, las cantinas las transformaba realmente en una especie de escuelas literarias. Y la cuestión que hablamos es de Joaquín Paso, ya no te acordás, papito, ya hay papito, y entonces siempre estaba en ese plan, de manera que cuando llegábamos hubo una omisión realmente del principal liceo al que asistíamos en ese tiempo, que era la Conga Roja, porque antes de ir donde Canizales siempre íbamos a la Conga Roja. Hubo un asesinato en la Conga Roja, entonces resulta que, bueno, entonces cuando llegó la policía, la investigación y quienes llegan y todo eso, pues mire, dice, aquí llegan un grupo de unos, estaba Pó, estaba Roberto Cuadra, estaba Iván Uriarte, estaban todos, y estaba yo por supuesto, de unos pero no se preocupen ustedes, que deben de ser cochones porque solo hablan de hombres, que un Joaquín Paso, que un Darío. Entonces ya nos exoneraron prácticamente del asunto, ¿no? Y en cuanto a la puntualidad, por supuesto que Juan Aburto sí era quisquilloso, porque Roberto tenía que andar siempre, pues, también que llegaba un poquito tarde, en los tiempos en que la esquina del Banco Nacional se transformaba prácticamente con la mejor clientela bancaria que tenía, porque estábamos esperando que saliera Juan Aburto, pero el recorrido, pues, que como decir, la Pecera, el Barranco, podíamos comenzar por allí, Canizales, el Gato Abrán, la línea de fuego, exactamente, para culminar necesariamente ya donde nos fiaban. Entonces, Roberto Cuadra tenía un amante que se llamaba Minerva. Y entonces decía, el problema de Roberto Cuadra es que debe estar con la nimierda y por eso no ha venido, decía. Bueno, pero Sergio quería que hiciera yo un recorrido literario, pero sí, efectivamente, él tenía realmente esa vitrina famosa, y no solo la vitrina, sino también, en la vitrina no solo tenía libros, sino que había un anaquel o otra vitrina, porque él era muy dado a la música, le gustaba muchísimo la música, y había un anaquel donde estaban siempre también repleto de discos, que creo que mi ahijada, porque también viene otro compadraco, Juan Aburto y yo somos compadres, porque yo fui, es decir, padrino de Margarita, la última hija menor con el síndrome de Down, a quien Juan muy cariñosamente le decía el chino. Y el chino le decía, sacame acá tal disco. Inmediatamente iba y encontraba absolutamente el disco en el anaquel de los discos. Pero todo eso con su animalero, que era una especie era un mundo absolutamente muy diferente. Si alguien cree que la imagen de Juan es únicamente la imagen de un hombre dado a la bohemia, alejado de su hogar, está muy equivocado, está muy alejado también de la verdad, porque fue sumamente pegado y muy dado también a esa especie de entrega a la puntualidad. Era muy nítido, se presentaba al Banco Nacional, además siempre andaba Juan Aburto vestido absolutamente bien nítido, un ejemplo de nitidez y todo eso. No quiere decir que nosotros anduviéramos desarraposos en esa cuestión, era lo único que teníamos absolutamente de pudiente, probablemente la dignidad y la nitidez, pero por supuesto la pobreza. Y por eso también en ese recorrido que culminaba, como decía muy bien Edwin, donde Canizales, también no era únicamente por las muchachas más o menos que todavía no se habían convertido en momias, pero el asunto era que porque era el lugar donde
nos fiaban. Después de haber recorrido la línea de fuego, normalmente llegábamos escasos de dinero a ese lugar. Ahora, Sergio ya se refirió específicamente a esa parte de Juan como maestro, como dado a entregar digamos, generosamente prestar los libros. No prestaba a otros, sino se le regresaba el anterior. Por tiempos de la amistad con Ernesto Cardenal, con José Coronel Urtecho, con Pablo Antonio Cuadra, pero con Ernesto además una especie de compañerismo. Yo no sé si se acuerdan, ¿te acordás, Ernesto, una vez que hicimos un viaje a Asturias a visitar a Ernesto Gutiérrez? Mi padre no era tan severo muchas veces, me prestaba un jeep y fuimos con Juan Aburto, Edwin Illescas y otros a visitarlo hasta Asturias, porque él estaba metido en el proyecto del lago de Apaná, que estaban comenzando todavía en ese tiempo, y las visitas también al manicomio a ver a Alfonso Cortés. Juan Sergio estaba dirigiendo la revista Ventana y todo eso, y algunos de los poemas que nos entregó Alfonso Cortés se publicaron por primera vez gracias a esa visita en Ventana con lo de Sergio. Yo no querría alargar más que esto, que el buen recuerdo que tanto en el aspecto intelectual como moral y absolutamente eufórico y lleno de vida, y eso es lo que quiero yo, que quedara, digamos, perseverando aquí, esa vida de Juan Aburto que está como latiendo en todos nosotros, y en ese número de la revista, que bueno, menos mal que la colaboración que lleva sí es de Rosario Aguilar. Es cierto, derrapamos en la anécdota de un hombre aficionado al licor, pero Juan Aburto no trasciende la historia de Nicaragua ni la historia de la literatura por esa calidad alcohólica, sino por la calidad de sus poemas, de sus cuentos. Ahora, si nos ponemos a buscarle vertiente a esos cuentos, es obvio que Juan Aburto pasó y fue discípulo no de Manolo. A Manolo le tenía mucho afecto, sino de Quiroga. Él fue obviamente un lector de Quiroga y sus cuentos son quirogianos y los Quiroga están ahí a la vista. Los cuentos norteamericanos, yo no sé si él habrá tenido tiempo de leer la antología clásica de eso, porque en la antología, hasta donde recuerdo, en la antología de poesía norteamericana de José Coronel Urtecho, no hay cuentos, solo hay poemas. Es decir, incorporado, me parece que solo poesía. Pero hubo una antología que yo logré conseguir y que se llamaba Antología del Cuento Norteamericano, tomo hecha por Allen Bishop, tomo de poesía y uno de cuentos. Yo se los di prestado a Juan. Juan se los dio prestado a Mario Callina. Mario Callina me veía yo y se los entregó a Sergio Ramírez y hasta llegó. De manera que tenían mucho cuidado con Sergio Ramírez. Pero es verdad, Juan tenía una preparación y era un hombre con capacidad para sostener su polémica, sus puntos de vista. No siempre estaba de acuerdo con todas las cosas. Tenía diferencias, por ejemplo, entre el punto de vista del cristianismo de Cardenal con el cristianismo de Pablo. El de Pablo, decía él, era un cristianismo iglesiero, un cristianismo de la iglesia. En cambio, si el otro vuelve a las orígenes del catolicismo, del cristianismo, a la catacumbia, todas esas cosas. Él era profundo no solo en el tema literario, tenía sus posiciones políticas también muy parecidas a las que hoy en día se sostienen. Tenía una limitante, no podía hacerlas, era funcionario de un banco y tenía que manejarse. Él ayudó a construir poéticamente a la Alice Gómez. Él fue prácticamente la asistente de quién?
Sí, la entidad bancaria. De manera que el banco iba rumbo a convertirse en una sucursal de los poetas y oro. Bueno, Michelle quiere decir algo, y yo no sé si Danilo quería decir algo. Después, Danilo. Sí. Bueno, yo quiero decir tres cosas. La primera, que no me cuesta imaginar a Sergio en una cantina. Es que siempre lo he visto ahí tan seriecito. Ya ves, Sergio. Y de Luis. Testigos presenciales. Testigos presenciales. Que me haga para acá, pues. Sí, porque el segundo que voy a hablar es de Luis Rocha, que tiene en sus haberes varios graves pecados. Uno de los cuales, uno de los cuales es que, además de María Amanda Escoto, que fue mi maestra de literatura en la Asunción, Luis me puso un libro de poemas de Joaquín Paso entre las manos, y ahí yo quedé pegada con la literatura, pero ya veo que también les presentó a Juan Aburto, a estas dos inocentes criaturas que están ahí. Bueno, y lo tercero, en relación con Juan, yo no me aguanté las ganas de decir que últimamente, bueno, yo siempre he admirado a Juan y lo he querido como amigo. Por allá está Alfonsina, que lo sabe, y creo que muchos de los cuentos de Juan son como para antología del cuento universal, y lo digo y lo sostengo. Últimamente, en estos últimos días, he estado pensando mucho en el chechereque, ¿verdad? No sabemos qué es el chechereque, y de pronto se me ocurrió que Nicaragua debe ser un chechereque. No sabemos qué es. Al final, pues parece un dedo panderuco, pero como que va a echar una flor. Danilo, quiero decir algo, y después Porfirio. Los aparatitos que siempre son inoportunos. Pues mi relación con Juan no tiene que ver mucho con la literatura, pero sí tiene que ver mucho con todas las anécdotas etílicas que han contado. Al parecer yo siempre, como escribía Chepechico Borges en el único libro que hizo relatando un episodio de las luchas libero-conservadoras, el libro lo tituló A la orilla de la historia. Como periodista vivió toda esa época a la orilla, pero como un enorme observador, como un captador de vivencias de todo eso. Yo diría que podría agregar muchas anécdotas más de esos lugares que Edwin, algunas veces con precisión y otras con algunas imprecisiones que el tiempo lógicamente va marcando, han dejado atrás, pues. Porque hablar de las cantinas del ferrocarril no es solo hablar de Micuatuto, ni de la Esquinita, ni de la Finca Chava, ni por supuesto el restaurante de Orlando Argüello, sino de toda la línea de fuego que terminaba en El Mamón. Y hablar de Canizales es hablar del barrio El Malinche, que era entonces colindante con el incipiente Mercado Oriental y El Malinche, donde una vez con Juan Aburto en el Mercado Oriental, que era el único lugar donde se podía desayunar después de una bebiata, porque no había lugares de desayuno en Managua, pues. Y ahí había comida a toda hora del día y a toda hora de la noche. Ahí encontraba chía, encontraba mondongo, encontraba sopa, lo que quisiera era el Mercado Oriental. Y enfrente quedaba el barrio El Malinche. Y efectivamente, Juan se refería con frecuencia a Canizales. Pero también recuerdo que una vez me preguntó, hombre, me dice, ustedes que son periodistas curiosos, me dice,
Y vos que vivís escribiendo tantas babosadas sobre Managua, pues. En este barrio, me dice, ¿en cuánto tiempo hace Julián Gutiérrez un cuarto? Es que en el barrio del Malinche, ahí era la cuartería de Julián Gutiérrez. Llegaba a buscar un cuarto en la mañana, no tenía porque los que estaban construidos, pues lo ocupaban. Entonces decía, en la tarde. Lo único que te puedo decir yo, Leo, que de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde cualquiera encuentra alojamiento en la cuartería de Julián Gutiérrez. Bueno, pues yo sí todo eso de la orilla de la historia porque las veces que me encontré, y lo encontré en muchas ocasiones con Octavio Robleto, precisamente forzándolo a hablar Juan Aburto a Octavio, estuvieron en mi casa incluso un par de veces. Y la impresión que me da a mí de Juan, y de leerlo con la afición con que lo leía, que él captaba todo eso que cuenta Edwin, que cuenta Luis, que cuenta Sergio, él se lo iba metiendo. Esas vivencias eran sumamente captadas como para recogerlas en un cóctel molotov de nostalgia y lanzarlas en cada cuento que tiraba. Observó hasta el último día de su vida. Y quiero con esto terminar porque me tocó también, Carlos quizás no se enteró, pero Napoleón Fuentes me dice, voy a traer al poeta, voy a traer a Juan que viene. Yo estaba en México, yo estaba el secretario general de la FEDAP. Chocho, le digo, ¿a qué viene? Le digo, porque ya me habían dicho a mí que habían tenido algunos problemas de tipo cardíaco. Efectivamente en el avión le dieron, según la autopsia, como lo dijo Carlos Manuel, varios infartos. Pero iba en busca de los mismos aleros que había conocido en México como los que conoció en Managua. Quería echarse los tragos en el centro histórico, en las cantinitas que habían ahí, y ahí estuvo con Napoleón, al menos Napoleón me lo contó, no sé si también estuvo con Carlos. Y ya tenían programado ir a visitar las cantinas que habían, y las describían como que si hubieran sido las de Managua en el barrio de Tepito, y a lo mejor, dice, a lo mejor nos da chance de llegar a la Plaza Garibaldi, pero quién sabe. Eso se convirtió de la noche a la mañana en la noticia ya impávido de Napoleón de decirme que había perecido Juan Aburto. Sentí un enorme golpe en el corazón porque lo sentí así como quiero transmitírselo a ustedes, como un hombre que se reencuentra con su pasado, que quiere seguir absorbiéndolo para seguir escribiendo, y encontró la muerte. Pero la muerte no es más que el olvido, pues. Ninguno lo olvidamos y por eso estamos aquí. Gracias. Bueno, yo mismo me encuentro sorprendido de estar aquí al tomar la palabra, lo que menos se me habría ocurrido antes de llegar. Resulta que yo voy a hablar como ex colega de Juan Aburto, como empleado y más tarde funcionario de la banca. Cuando yo llegué al Banco Nicaragüense en 1953, comenzaron a funcionar los bancos privados, Juan ya estaba en el Banco Nacional. Y nosotros fuimos guiados y entrenados por esa gente del Banco Nacional, entre ellos Juan Aburto, entre ellos Adolfo Villa, que tal vez algunos recuerdan a Adolfo. Fuimos entrenados por toda esa caterva de hombres que eran muy disciplinados, muy circunspectos, sabían llevar la corbata y nos enseñaron a nosotros no solo los números, no solo manejar las máquinas, sino a saber llevar la corbata. Porque cuando yo estaba en el pedagógico, nos decían que si no llevábamos bien la corbata era porque éramos empleados del ferrocarril, pues eran lo que nos decían los hermanos. Entonces
con esa guía, con esas recomendaciones, pues éramos muy circunspectos. La mayoría de nosotros éramos muchachos, acabamos de bachillerato, y los funcionarios eran los, hasta ese momento, empleados del Banco Nacional. Conocí a los empleados del Banco Nacional, no solo a Juan, que salían a las 5 de la tarde a tomarse sus tragos. No solo era Juan, era cantidad de empleados